Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A continuación, pues le damos la bienvenida al profesor Jorge Santa Cruz, quien es también periodista independiente. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Sabe que es un gusto, un placer. Hola, Ceci, muy bien, con el gusto de poderla saludar, agradecido por la oportunidad que usted y el equipo me brindan y por supuesto saludar a la audiencia. Muchas gracias, profesor. Pues bueno, iniciamos esta semana con un lunes negro, la caída de las bolsas a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocasiona estas crisis? ¿Hay alguien detrás? ¿Tiene que ver las cuestiones militares para que esto suceda en la economía del mundo? Adelante, lo escuchamos con su colaboración, por favor. Cómo no, Ceci, desde el punto de vista de su servidor, efectivamente hay fuerzas que manejan a los mercados, aunque no necesariamente esas fuerzas se hacen visibles. Es un entramado financiero bastante complejo y que los medios de comunicación al servicio de esas élites lo hacen aparecer todavía más complejo. Pero bueno, permítame, estoy viendo el reloj, trataré de ser lo más concreto posible. Le preguntaría en primera instancia a su gentil audiencia lo siguiente: ¿qué es crear? Parece que estamos en un comentario de filosofía, pero no. Crear es sacar algo de la nada, es dar existencia a algo de la nada. Y una siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué es el dinero? El dinero es un objeto que sirve para pagar deudas, para adquirir bienes y servicios. Y la siguiente pregunta, ¿es posible hacer dinero de la nada? ¿Es posible crear crisis de la nada, perdón? Y sí, sí lo es. Y trataré ahora sí de argumentar. Si voy a dar un ejemplo. El presupuesto de los Estados Unidos en 2022 fue de 9.231.500 millones de dólares. 9.231.500 millones de dólares. Ceci, ¿cuánto dinero en circulación hubo en Estados Unidos? ¿Cuántos dólares estuvieron en circulación en Estados Unidos el año 2022? Les doy la cifra con muchísimo gusto. 2.260.000.000.000 de dólares. Si restamos el presupuesto total del presupuesto total de 9.231.500 millones de dólares, los 2.260.000.000.000 de dólares que estuvieron en circulación en el país de los Estados Unidos, nos daremos cuenta de que casi 7 billones del presupuesto federal de los Estados Unidos estuvieron en los bancos. Y usted me puede decir, bueno, ¿y eso qué? Permítame ahora responder con otra pregunta. Si usted tiene en su banco casi 7 billones de dólares, ¿qué puede hacer para sacarles provecho? Muy sencillo, prestar. Prestar cobrando un interés muy alto y dar un interés muy bajo a quien le deposite, además del gobierno de los Estados Unidos. Vamos con un ejemplo más práctico. Supongamos que el gobierno de cualquier país tiene un presupuesto de 100 pesos y que de ese presupuesto solo el 20%, más o menos 20 pesos, es el dinero equivalente en circulación. Quiere decir que en los bancos hay depósitos por 80 pesos. ¿Y qué tal si de esos 80 pesos el banco decide prestar 70 pesos
y quedarse con 10 pesos de reserva por lo que pudiera pasar. Por ejemplo, lunes negro, etcétera. Bien, el banco presta 70 pesos, guarda 10, pero el banco cobra a quien le presta un 50% de interés. Al cabo de un año, ese banco que prestó dinero que no era de él, que era dinero de los depositantes, del gobierno o de depositantes privados, cobrando un 50% de interés, gana 35 pesos. Esos 35 pesos, Ceci, gentiles amigos, el banco los saca de la nada, porque no arriesga su dinero, arriesga el dinero de otros. Bueno, eso es lo que en términos generales pasa con los mercados. Son muy pocas las empresas que acceden a los mercados de valores. Y el dinero que manejan en bolsa no es el dinero propiamente de los inversionistas, sino que atraen dinero de otras personas. Y entonces hacen subir o bajar las utilidades con base en su voluntad y de lo que quieran hacer. Bien, ahora me voy muy rápido al tema del dinero circulante. En este caso hablemos del dólar. El dólar, según el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos, debiera ser emitido por el gobierno, por el Congreso en este caso, pero desde 1913, hace 111 años, mediante una maniobra un tanto cuanto legal, pero no ética, se le entregó la facultad de imprimir dinero al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El problema es que este banco, a pesar de llamarse federal, no es un ente público, es un ente privado que está constituido por los 12 principales bancos de la Unión Americana, en su mayoría regidos por magnates supracapitalistas con ambiciones supranacionales. Ceci, cuando el gobierno de los Estados Unidos le pide dinero al Banco de la Reserva Federal le cobra un interés, por ejemplo, en los llamados bonos de Estado. Hasta hace 4 o 5 días, el interés de los bonos de Estado estaba en 3.87%. O sea, el gobierno se compromete, por ejemplo, si pide prestado 100 pesos, le tiene que reponer los 100 pesos a la Reserva Federal, lo cual nunca ocurre porque se siguen endeudando, pero aparte 3.87 pesos de interés. ¿Para quién es este beneficio? ¿Para el pueblo de los Estados Unidos? Por supuesto que no. ¿Para quién es? Para los bancos que gestionan la acción del Banco de la Reserva Federal. Para concluir, porque veo que ya el tiempo apremia. Cuando usted pide al banco vía, por ejemplo, un préstamo hipotecario, una tarjeta de crédito, etcétera, el banco le cobra de entre 25 y un 70% de interés sobre lo que le presten. Un dinero que no es necesariamente del banco, que en realidad es dinero de otras personas o de otras empresas. Pero si usted le deposita al banco, el banco no le va a dar más allá de 5, 6, 7%. Entonces, si a las personas les cobran un 50% de interés y las premian con un rédito del 10%, hay un diferencial del 40% que siguen utilizando para prestar y prestar y prestar. Ahora, por otro lado, ¿a qué se presta que los privados, como la Reserva Federal, manejen los bienes, el dinero de los Estados Unidos? O quienes manejan las bolsas, a que cuando quieren abaratar las acciones de determinada empresa, provocan crisis, compran barato y luego venden caro. Esa es la esencia, en síntesis, del supracapitalismo salvaje y voraz
que domina, por lo menos en Occidente, Ceci. Profesor, y obviamente, pues esto que usted nos comenta le afecta al ciudadano de a pie, al ciudadano común. Es que eso es lo triste y lo terrible. El ciudadano común no tiene para invertir en bolsa y para especular con divisas, pero al ciudadano común se le viene el costo en las tasas de interés, la tarjeta de crédito, la inflación, etcétera. O sea, unos cuantos castigan a la inmensa mayoría para hacerse ricos continuamente. Profesor, y otra pregunta de manera rápida. Cuando esto sucede, por ejemplo, en un país como Estados Unidos o como en Japón, ¿afecta a la mayoría de los países y no por decir a todo el mundo? Por ejemplo, lo que ocurre obviamente en Estados Unidos nos afecta aquí en México, pero lo que ocurre en Japón o en China también le afectará a nuestro país. Por supuesto, porque si, por ejemplo, en los Estados Unidos disminuye el consumo por la inflación, por los préstamos, la inflación es meterle más dinero de lo que se produce. Bueno, si la inflación sube, la gente deja de comprar y lo primero que dejará de comprar es lo externo. Y entonces México depende en un 80% de Estados Unidos, Ceci. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Nos vemos la próxima semana. Le mandamos un abrazo, profesor Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. Gracias por su colaboración.